Realmente es un programa hecho con la mayor amorosidad posible para que les llegue a ustedes desde ese lugar y que puedan entender de qué se trata esto de las flores, de los remedios florales y cómo nos potencian y nos sacan de situaciones que a veces por nosotros solos no podemos. Así que bueno, yo hoy estoy aquí acompañada por uno de los docentes de la Escuela de Terapia Floral, el licenciado Alberto Peirano. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¡Qué corrida! Para llegar Qué acá. entrada con el 2012 que tengo en esta radio. Bueno, ¿cómo estás, Alberto? Acá me pasaste tu calendario de cursos y talleres del 2012 Sí. y mi estimado amigo, yo no sé cómo vas a hacer para estar en tantos lugares. No simultáneamente, cada lugar va a ocupar... Yo les digo a los oyentes, es una hoja completa, doble faz. Sí, es una, ¿cómo te podría decir? Cada cosa va a ocupar su espacio, su tiempo, sin superponerse con otras, porque yo ya tengo que rearmarme con una buena dosis, una buena prescripción floral, como para poder ir paliando todo este año difícil que voy a tener. Pero es un desafío y a mí los desafíos me gustan, Beatriz. Sí, Sobre todo cuando el objetivo de ese desafío no es una satisfacción mía, sino que interviene otra gente que son los alumnos y en la escuela. Claro. Entonces es mucho mayor todavía el compromiso. Bien, vamos a comenzar entonces con la serie de cursos de astrología, que es una herramienta, estábamos diciendo antes. Sí, en realidad el curso de astrología es uno que dura 2 años, está tomado como una materia de posgrado en la carrera y lo estoy desarrollando ya desde hace 3 años, desde que comenzó la escuela. Sí, inclusive ya tuve una primera promoción de astrólogos. Sí, y ahora este año voy a terminar con la segunda y además voy a comenzar con una nueva. Ajá. Sí, porque la astrología, digamos, termina, el turno de la mañana va a terminar en septiembre, pero acá en marzo arranco con una nueva promoción de gente nueva que está muy interesada. Y realmente se dan cuenta que es un recurso muy válido. A mí desde el psicoanálisis, dado que yo soy sigo la línea de Jung, obviamente que tuve que aprender astrología y a mí me alivió muchísimo los tratamientos. Imagínate un terapeuta floral que sepa en qué momento astrológico llega a su paciente, le sirve muchísimo porque sabe a dónde apuntar y además sabe esa crisis que el paciente está padeciendo, hasta cuándo la tiene, qué tiempo tiene todavía de espera en su crisis, ya sea nerviosa, depresiva, lo que fuera. Pero también dentro de la escuela yo estoy desarrollando una serie de 12 talleres que este año los voy a empezar a dar también en Santiago del Estero, porque estoy relacionando cada signo del zodíaco con uno de las 12 esencias de los sanadores de Bach. Así que hay como una correspondencia muy estrecha entre lo que es el curador de Bach y un signo del zodíaco. Así que bueno, imagínate, por ejemplo, ahora entramos en Piscis, vamos a entrar en Piscis. Vamos a entrar en Piscis, estamos todavía en... Sí, ya estamos terminando ya estamos. Acuario. Entonces ya entramos en Piscis. Y obviamente que Piscis es uno de los signos más inentendibles del zodíaco, precisamente porque no hay a veces un sentido lógico en este signo. Pero antes me gustaría relacionarlo con lo de Bach. Es decir, que Piscis con Bach, o sea, Piscis con Rock Rose, la flor Rock Rose, que es la que le corresponde. Y muchas veces me han dicho otros terapeutas que están en lo mismo, que no entienden por qué es Rock Rose, precisamente una flor para el miedo, la que le corresponde a Piscis. Pero cuando yo se los he explicado, lo han entendido muy bien
y de alguna manera lo han aceptado y han comenzado a trabajar con esos conceptos que yo he dado, ¿no es cierto? Claro. Porque desde España viene la onda de que Piscis es clematis, y para mí clematis es cáncer. Tal cual lo estudió Peter Damian en su libro La astrología y las flores de Bach, que es mi punto de partida, digamos, teórico, para ir desarrollando estos talleres. Bueno, hay una emoción muy grande que es el miedo. El miedo tiene 5 flores en Bach, pero precisamente la Rock Rose toma un tipo especial de miedo. Pasa que el miedo es uno de los recursos de la supervivencia. Exacto. ¿Por qué? Porque crea alertas necesarias que nos salvan o de errores o de peligros. Si alguien no nos sorprenda, si alguien no tiene miedo, bueno, es directamente un kamikaze que se está estrellando contra todas las cosas del mundo en todo momento. Y eso es precisamente la personalidad psicopática, que no tiene miedo. Que no tiene miedo a nada, claro. Entonces, cuando se han superado todos los controles que el cerebro puede poner en los miedos, y cuando ese miedo deja de ser de alguna manera racional o explicado, sobreviene una situación emocional muy profunda, pero es tal vez la más intensa relacionada con el miedo, que es el terror. ¿El terror? El terror. Inclusive, te digo, la persona que padece un terror, nadie puede vivir obviamente como un terror continuamente. Esa es una situación que se da de vez en cuando. Hay gente que no la ha experimentado nunca. Pero cuando ¿Tan así? Que nunca puede haber sentido una sensación terror? Y tal vez no, tal vez no. Tal vez ha tenido miedos, los otros miedos que contemplan las otras flores, pero no este miedo extremo que provoca un montón de cosas. Por ejemplo, en los casos graves de gente aterrorizada, puede llegar a inducir una parálisis completa del cuerpo. Claro. Completa del cuerpo, al cual le podemos agregar sudor frío, pérdida del control de esfínteres, una pérdida del control de la conciencia con pensamientos que retornan a la infancia, y en muchos casos peores puede producirse incluso la muerte frente a una situación de lo que se llama... se murió de susto. Ahí está, murió de susto. O sea que acá es cuando hay una pérdida total del control de lo que a nosotros nos defiende, que es la conciencia. O sea que el autocontrol sobre los pensamientos, sobre los mismos miedos, sobre las culpas que uno puede llegar a tener, es esencial para no sentir terror. Mientras tengamos ese control, el terror no aparece porque es una experiencia diferente. No tiene permiso para aparecer. Para darse. Tenemos las puertas cerradas al terror, ¿no es cierto? Pero cuando llega quien esté advertido de lo que es y pueda tener el suficiente autodominio como para darse cuenta de lo que está pasando, realmente lo único que lo puede sacar de ese estado voluntariamente, cosa que es muy difícil, es lo que neutraliza siempre cualquier situación negativa: una respiración profunda. La respiración profunda es mágica, Beatriz. Abdominal para arriba. Lenta, paulatinamente profunda, y tratar de dejar la mente en blanco. Pero eso no es posible bajo el terror. No, claro. Bajo el terror la conciencia y la voluntad del individuo desaparece. Entonces esto es lo que pasa, por ejemplo, en el ataque de pánico. Claro. El ataque de pánico, que es un trastorno psiquiátrico. Sí, muy común en estos días. Muy común en todo este tiempo. En todo este tiempo último hay más gente con ataque de pánico que antes. Y se van sumando los casos. La incertidumbre puede ser que conlleve. Mira, ya cuando abordemos lo que significa en realidad la energía Piscis, se nos va a aclarar un poquito este panorama.
En realidad, el ataque pánico es un grado extremo de ansiedad que se caracteriza por episodios inesperados y repetidos de intenso miedo y que están acompañados por síntomas físicos que pueden incluir, por ejemplo, el dolor en el pecho, el dolor del pecho, palpitaciones aceleradas del corazón, falta de aire, mareos, angustia, a veces calambres intestinales, esas molestias terribles de los intestinos, y se paraliza la acción. La persona queda paralizada. Entonces, ¿vos sabés de dónde viene el nombre pánico? Pánico, ¿no? Bueno, el nombre pánico viene del dios griego Pan. Ajá, sí. Pan, que era hijo del dios Mercurio, de Hermes, y quien era un ser tan feo, tan terriblemente feo, que aparecía sorpresivamente, y entonces quien lo veía pasaba por este estado que te acabo de describir. Acabo de ver a Pánico. Ahí está. Entonces, acabo de ver a Pánico. Así que bueno, de allí viene. Pan viene de ahí, además. Oye, qué feo que era. Era feo, pero no era malo. No, además tocaba con una flauta. La flauta se llamaba la siringa, que también se llama flauta de Pan. ¿Has oído a Zanfir? ¿A Zanfir? Bueno, esa es la flauta que tocaba el dios Pan. Y con eso hechizaba en los bosques a las ninfas, pero también a los humanos. Lo que pasa es que este dios tenía un apetito sexual muy grande y entonces era peligroso. Pero por ahí, si uno anda por el bosque y por ahí escucha una flauta de Pan así a lo lejos, hay que tomar sus precauciones, porque no respetaba sexo tampoco. Así que bueno, este dios. Estos dioses son unos juguetones tremendos. Sí, realmente. Está bien. Fíjate vos que más allá de las chanzas, ¿no es cierto? Una de las expresiones más comunes del pánico es lo que se conoce como agorafobia, o sea, el temor a los espacios abiertos. Salir a la calle, por ejemplo. O sea, a la calle la persona comienza con la opresión en el pecho y a veces hasta la paralización. Por eso hay gente que en esta situación no puede salir de su casa. Y si lo hace, se hace acompañar por alguien muy cercano, como pasa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa palabra pánico realmente tiene toda una connotación emotiva en donde la persona que sucumbe a este estado queda como, te podría decir, como invalidada. Y esto es lo que contempla la flor Rock Rose. Es como una pérdida de conciencia debido a esa paralización extrema que conlleva ese pánico, ese terror tan profundo. Así es. No puede actuar, no puede ni siquiera pensar en... Así es. Entonces muchas veces fíjate cómo se impone el diagnóstico diferencial, porque muchas veces viene gente que te dice, mira, yo tengo una opresión en el pecho, y uno está enseguida pensando en agrimony. Y no, puede ser una situación Rock Rose y no agrimony. También, sí. Así que es importante también diferenciar las flores una de otra. Seguro. Cuando nosotros vamos a la plantita de Rock Rose, que es una hierba, una flor bellísima, pero es una hierba insignificante. En su presencia externa es insignificante, porque tiene poquitos centímetros de altura, e inclusive los tallitos que crecen son los que tienen la flor, pero no los otros. Pero si nosotros pudiéramos indagar debajo de la superficie de la tierra, ¿qué pasa con esta planta? Encontramos 60 o 70 centímetros de profundidad en su raíz. Mirá. Tiene una raíz gigantesca que no tiene nada que ver con lo que uno ve por arriba, ¿no? Esta plantita rastrera. Así que bueno, esta profundidad de la raíz lo que está indicando es que hay una gran presencia del inconsciente y también del pasado en estas personas que están propensas a padecer pánico o situaciones de terror.
Y además, vos tenés que pensar, Beatriz, que el pánico es una reacción inconsciente que supera al individuo, ¿no? Y este miedo libera mucha adrenalina. Claro. Las glándulas suprarrenales empiezan a segregar como locas, claro, la adrenalina, y entonces hay como un estado permanente de preparación para la lucha o para la huida, que es un mecanismo básico de supervivencia que tienen todos los animales y tiene el ser humano también. Pero si el miedo supera el umbral de la tolerancia, como te dije, ahí es donde viene la parálisis y la detención de la acción. Entonces esto no es controlable y tampoco no hay preparación para ello. Luego tenemos un tallito de la flor que puede tener a lo mejor 20 centímetros de largo y que vos ves que los que no tienen flores crecen paralelos al suelo, como siguiendo al suelo, como arrastrándose sobre el suelo. Y esto está indicando una personalidad que se postra ante las situaciones, que se somete a las situaciones. Es decir, es como que acepta el revés del destino que le llega, un destino ingrato, como podría, por ejemplo, ser un accidente, una pérdida, un duelo, algo inesperado que a uno le viene de golpe y lo voltea en la vida, ¿no? Pero también puede indicar, estos tallos así que no se elevan, puede indicar personas que no tienen capacidad de poder superarse o que tampoco están preparados para crecer hacia la luz, o podríamos decir desde lo terapéutico, no abren su conciencia, no se abren a su propia luz. Como cuando ocurre un episodio de terror, la persona deja de pensar, no es consciente. Entonces, en este caso, también podríamos hablar de una característica de la personalidad, Rose. Hay muchos nudos en el tallito, muchos nudos como si la planta creciera por módulos con patrones alternados, y esto se lo relaciona, fíjate vos, con los bloqueos o las paralizaciones que esta personalidad sufre en su vida debido a que hay como una especie de terror existencial. Por eso es que Bach tomó a esta flor como una personalidad, porque, digamos, uno puede pensar, pero una personalidad puede vivir siempre en estado de terror. Puede ser una persona que tenga miedo a posicionarse frente a las situaciones complicadas de la vida. Yo te digo, en personas que no sean piscianas, no pueden vivir permanentemente en terror, pero cuando entremos a analizar la energía Piscis, y veamos lo que significa eso, ahí sí, claro, Bach lo pensó, claro, pero perfectamente. Perfecto, claro. Después hay otra de los rasgos que tiene la planta que son muy bonitos para descubrirlos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, las hojas tienen una superficie rugosa que es muy enseguida remite a pensar en la piel de gallina. Y la piel de gallina sean situaciones de miedo. Claro, seguro. Y precisamente esto es más pronunciado en las hojas nuevas que en las hojas viejas, por lo cual es como que es más observable este estado en niños y en jóvenes más que en personas ancianas. Y vos viste lo que sucede con la gente que tiene ataque de pánico, generalmente gente joven o de mediana edad. Y por fin ascendemos a la luz de la planta, que es la flor. La flor amarilla, bellísima, tiene un cáliz de 5 pétalos y cuando se abre lo hace con muchísima fuerza, como si la flor estuviera venciendo todas las condiciones negativas que la doblegaron o que la invalidaron. Entonces es una flor que expresa muy bien una energía interna, un desbloqueo permanente, y es una flor que da capacidad de pasar contenidos inconscientes muy profundos
a la luz de la conciencia. Ujú. Por eso la flor, si uno la mira, se muestra hacia el cielo como si fuera un pequeño sol. Realmente es como un solcito. Claro, como un solcito Sí. pequeñito. Sí, sí. Claro. Y además tiene 5 pétalos, que vos sabés que el 5 está relacionado al pentágono. El pentágono. Entonces, esa estrella de 5 puntas que forma la flor en sus líneas de unión con la punta de los pétalos, realmente está apelando a la actividad intelectual para derrotar al miedo y al terror. Así que, y además el color es amarillo, un amarillo claro, oro, claro, un que amarillo ya- dorado. llamativo, ¿no? Que Sí, el y amarillo precisamente el amarillo también es un color intelectual. Intelectual. O sea, Ajá. es la conciencia Ajá. lo que permite Sí, claro. derrotar el estado de miedo, de miedo, claro. de Si terror. no ponemos conciencia en esa situación, claro. no Porque llegamos. como este miedo de alguna manera viene paliado o sustanciado por alguna causa inconsciente, comprender la causa del miedo siempre lo extingue, siempre lo termina, Seguro. o lo suaviza. Claro. Así que la razón siempre va a dar luz a la causa real de cualquier anomalía, que es lo que apostamos siempre en la terapia floral, hacer conciencia. Sí. A llegar al meollo del asunto, a la conciencia del porqué. Del por qué. Cuando la persona hace la conciencia, ahí el problema Ahí se termina. Se desbloquea y se empieza se disgrega el problema. Exacto. Vamos a una pausa musical pequeñita y seguimos ¿Cómo no? con Piscis, ¿eh? Bien. Ok, gracias. Piscis. Es, ¿Qué signo, Piscis? Es un signo difícil. Y usted va a pensar que hay un ser que se expresa, un ser humano que se expresa en todo el zodíaco completo, donde va desarrollando diferentes etapas evolutivas, comenzando por Aries y terminando en Piscis. Bueno, Piscis representa entonces la última etapa de ese camino humano, y por consiguiente es como que es el paso de la unión del hombre con el universo, la unión del hombre con algo que está más allá de su propia existencia y que no sabe lo que es. Claro. Entonces, eso que se originó con tanta fuerza y tan noble dirección en Aries, con una expresión de vida total, que arremete así contra la existencia de una manera frontal, dinámica, apasionada y sin ningún tipo de resquemores, pasa por toda la secuencia zodiacal donde va ganando distintas experiencias y luego tiene que terminar en Piscis. Es como que los piscianos ya tienen de por sí un núcleo sustancial, energético, que los conecta con la desintegración. Con la desintegración. Lo que pasa es que después de Piscis la evolución sigue, comienza nuevamente en Aries, pero esto es como una espiral ascendente y a la vez con círculos más grandes. ¿No? Puede haber una espiral que empiece en Aries y vaya ascendiendo hasta Piscis, pero cuando se abre la siguiente espiral en Aries y termina nuevamente en Piscis, esa espiral, ese circuito de la espiral es más elevado y más ancho. Son concéntricos y a la vez van expandiéndose, ¿verdad? Y así son las experiencias de la conciencia. Pero bueno, en el camino evolutivo humano, esto es lo que le toca vivenciar al signo de Piscis, que es la última estación de un ciclo que ha comenzado en Aries y terminará en Piscis, pero precisamente por ubicarse frente a la desintegración, no sabe qué hay más allá. Entonces, obviamente que esto está, digamos, en el mejor de los casos uno podría decir, pero entonces Piscis simboliza la eternidad, la inmensidad, lo oculto, lo misterioso, la inmersión en el mundo del inconsciente, pero no es tan así. Por eso a esta experiencia únicamente se la mide de acuerdo a una manifestación paralizante y aterrorizante que todo individuo puede tener ante los límites de una existencia que termina, de un ciclo que termina y que más allá no se sabe lo que hay. Claro, seguro. Entonces, esto es lo sustancial, filosófico, metafísico del signo de Piscis, la vivencia del terror, porque es el final y más allá es como que no hay nada porque no se sabe.
Entonces, esta situación de Piscis como último como último signo, es una posición crítica, porque es, bueno, yo me enfrento aquí, termino esta existencia y me enfrento con la muerte. No tengo posibilidad de seguir y decir la muerte es la aniquilación, la desintegración, la nada. Y esto va trabajando por dentro del pisciano de una manera inconsciente y con una fuerza muy grande, con una presencia continua, que es lo que precisamente arroja las conductas piscianas que luego vemos y que la gente a veces critica muy fácilmente, otros las juzgan y otros no las comprenden. Entonces, pero todo tiene su razón de ser. No hay nada, no esto de la desintegración, ¿no? No hay nada porque es precisamente ese como asomarse al precipicio y hasta acá. Ahí está, es como que más allá de mí la nada. La nada, no tengo acceso a otra cosa. Por ejemplo, Acuario tenía la esperanza de seguir con Piscis, ¿no es cierto? Pero Piscis es final. Entonces, aquí tenemos precisamente cómo este signo representado por dos peces, simbolizado por dos peces que están unidos por un cordel, a veces tiende a resolver los problemas de una manera o de otra, pero siempre de alguna manera, de alguna forma extremas esas formas de resolver las situaciones. Uno tiene que pensar por qué dos peces. Esto ya está hablando de una dualidad en la energía Piscis, que es compartir dos mundos diferentes, opuestos, simultáneamente, ¿no? ¿Y por qué unidos por un cordel? Porque el pescadito de arriba, cuando el otro se quiera ir muy abajo, lo va a empezar a tironear y lo saca de aquella inmersión en las profundidades del inconsciente. Y cuando el mundo exterior llame mucho la atención y el pisciano quiera permanecer ahí cerquita a la superficie, en vez de abajo lo va a llevar hacia abajo. Entonces un tironeo continuo y constante. Hay otra característica que tienen los peces. Viven en el agua, por lo tanto son emoción pura. El agua está relacionada con la emoción. Y acá en Piscis, dentro de los signos de agua, tenemos la mayor expresión de acuática, porque tenemos Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer es el río de montañas, el río rumoroso, aquel que te comunica de alguna manera con la calidez de la existencia, en donde uno quiere compartirlo a eso con la familia, con los seres queridos, ¿no? Luego viene el lago, la profundidad del lago en Escorpio, que es todo el misterio que oculta esa profundidad, que es precisamente la oscuridad con la que convive Escorpio, y a veces de la cual no se sabe absolutamente nada, que a veces es como un enigma. Y Piscis es la inmensidad del océano. El océano con todas sus corrientes desencontradas, todos sus misterios, toda su leyenda, toda su belleza y todos sus peligros, todos sus terrores, todos sus monstruos. Así que bueno, es realmente un mundo emocional que puede ser caótico, como el mismo mar, pero a la vez bello, atractivo, y por eso al pisciano le cuesta tanto el mundo material, el mundo concreto, al que no comprende mucho. Pero como está ubicado en él, tiene de alguna manera que ir resolviendo su existencia sobre este mundo de la mejor manera que pueda hacerlo y como pueda saberlo. Seguro. Entonces esto genera muchos estados emocionales que muchas veces el pisciano opta por caminos laterales para paliar la angustia. Uno es, por ejemplo, seguir caminos alternativos, como por ejemplo escapes, fugas, como son la droga, por ejemplo, pensaba en eso yo. Claro, y otros irán por la poesía, por la música, por la creatividad, pero sí, realmente porque es un signo de muchísima inspiración. El tema es no entrarle derecho a la realidad. En realidad, lo que propone Piscis es entregarse a la fe. Y la fe es una entrega sin concesiones de un ser a algo, aunque no tenga nombre eso. Uno puede llamarle Dios, puede ser inmensidad, puede ser cosmos, pero en realidad es entregarse, experimentar la fe. Eso es lo que salva y rescata a Piscis. Si Piscis se agarra del mundo material, sufre.
Si Piscis se sumerge en la oscuridad, sufre porque pierde ese mundo material. Entonces, lo mejor es dejar fluir su sensibilidad, sea como sea, a través de la inspiración, y al mismo tiempo experimentar lo que es la fe. Qué buena metáfora, ¿no? Qué buena. Y fíjate vos que el órgano o sí, la zona corporal la zona que rige Piscis son los pies. Y los pies, fíjate que son el soporte el sustento de todo el cuerpo, de toda la existencia de ese ser. Y además es una cosa totalmente, el pie es una cosa holística del ser, porque ahí está reflejado todos los órganos, todas las zonas del cuerpo. Siempre es tan agradable escucharte. Se nos terminó el programa. Gracias. Como decíamos hoy, el tiempo es tan agradable. El tiempo es oro, pero por eso hay que aprovecharlo. Pero a veces parece el oro de los avaros, que uno no lo puede disfrutar. Es verdad. Bueno, te invito para la próxima, ya que estás acá, gracias, con todo. La próxima, el próximo viernes no voy a poder, pero tal vez el otro sí. Pero te invito para la próxima. Gracias. Bueno, gracias a todos. Estamos ya finalizando floralmente. Chao, amigos. Gracias por la operación técnica y nos estamos encontrando nuevamente a las 4 en punto de la tarde, el viernes próximo. Chao. Chao.